¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos de la efervescencia de los movimientos por los derechos de las mujeres a nivel internacional a raíz de la cuarta ola. Quisiera comenzar con una frase, desde mi punto de vista, muy emblemática, y es la siguiente: porque lo que no se nombra no se ve, pero existe. Al momento de escucharla me pareció impactante en primera instancia, ya que pues es un tema que no solo debería involucrar a mujeres, ¿no? Sí, sí, claro que es solamente pero también afecta a, a los hombres, ¿no? Y a toda la sociedad en general. Quisiera comenzar con una pequeña introducción mencionando que a lo largo de la historia toda esta ha sido construida considerando pues al hombre el sexo fuerte en esta situación y a la mujer pues el sexo débil, ¿no? El menos capaz, el menos inteligente, etc, etc. El mayor problema de esta diferencia y lo que he visto lo que se ha visto a lo largo de esta investigación es que este tema se ha ido convirtiendo día a día, siglo a siglo, hora a hora, en algo natural, ¿no? Debido a esta superioridad natural. El hombre pues ha sido protagonista de muchas decisiones, tanto políticas, sociales, culturales, económicas, dejando a la mujer solamente la crianza de los hijos, ¿no? Al cuidado de la casa y otros demás labores que pues, como mencionaba, pues se ven como naturales de la mujer, ¿no? Y esto durante siglos y siglos, ¿no? Esta desigualdad, pese a que ha pasado por alto por muchas mujeres, muchas otras no aceptan esta desigualdad y llevando a cabo quejas y pues protestas a nivel internacional, acciones, etcétera. Y es que no es solo esta opresión, sino en muchos lugares es doble represión, trayendo el caso de un ejemplo muy sencillo en países de África, Somalia, por ejemplo, con la mutilación genital femenina, ¿no? Hablando de esta doble represión, ¿no? De en donde desde su niñez, desde que es en Somalia se marcan desde los 0 a los 14 años, que son donde las niñas históricamente pues han sufrido, ¿no? Violencia que se acumula ay, que se acumula en que se han violentado los derechos de los niños, ¿no? Que son constantemente incapaces de disfrutar el cumplimiento, el pleno derecho de sus mismos derechos, ¿no? Debido pues a los contextos que severamente, difícilmente viven, ¿no? En esta situación tan, tan compleja, tan lamentable. Los niños pues los niños son vulnerables a riesgos graves de socavar su protección, ¿no? Incluimos aquí, y esto es un poco fuera de lo que se centra el tema, incluidos los desplazamientos forzados, el acceso a la educación, el reclutamiento como niñas soldados, abuso sexual, matrimonio y trabajo infantil. De acuerdo.
no es hasta el siglo XVIII que hay una toma de conciencia colectiva de la situación, con ello desarrollándose un movimiento social e ideológico, el feminismo, ¿no? Claramente, que comienza en la lucha de romper pues esta situación. El Renacimiento, la Ilustración, el sufragismo, androcentrismo, la concentración de la National Organization for Women. Estos fueron los acontecimientos que a la fecha han llevado pues a los estudios de género a lo que son hoy en día. No existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones tanto sociales, étnicas, religiosas e incluso nacionales, ¿no? Se considera que esta cuarta ola comenzó al principio del año 2000. El impacto ha llegado pues un par de años después con su principal herramienta, ¿no? Las redes sociales. Este fenómeno, si pudiese llamarse de esta manera, pues no es un tema nada actual, ¿no? Esta desigualdad pues ha arrastrado pues generaciones y generaciones, que por supuesto pues han traído consecuencias hoy día, afectando no solo, como mencionaba en un principio, no solo a las mujeres, ¿no? Sino a la sociedad en general. Estas inconsistencias que existen por la diferencia de géneros a raíz de la educación, lo cultural que se inculca desde mi punto de vista. Respecto de mi justificación, se realiza la presente investigación ostentando la desigualdad, asimismo remarcando la presencia de los movimientos por los derechos de las mujeres y cómo estos a lo largo de la historia han ido revolucionando, ¿no? Se han modificado a tal grado de estar hoy día en una cuarta fase, esta llamada cuarta ola, ¿no? Este movimiento y teoría concernientes a los derechos, a la dignidad, la igualdad económica, política, incluso social, ¿no? Religiosa, ¿no? De todas las mujeres. Bien. Ay, de acuerdo. Bien, los estudios de género se centran en la lucha de mujeres contra esta dominación, ¿no? Explotación, la opresión incluso. Y sin que suene muy trágico, pero verdadero, deshumanización. Por ello, presumir que estos movimientos nos sirven para entender el contexto de este sistema internacional. De mi objetivo general, quisiera remarcar, hacer hincapié en cómo los estudios de género llegan a ser categorías pues analíticas, ¿no? Y comprender, entender situaciones del contexto internacional, buscando una sociedad, si no igualitaria, equitativa, en aspectos, como se han venido mencionando, políticos, sociales, culturales, religiosos, económicos. Del específico, objetar que la cultura es el gran campo de batalla ideológico, de donde se tendría que comenzar a resolver esta tan alarmante situación. De mi pregunta de investigación, ¿por qué se remarca hoy día la presencia y fomentar la validez en los derechos y libertades de los derechos de las mujeres? Comenzando con el marco teórico, siguiendo con mi marco teórico, resaltar que el siglo XVIII, el siglo de las luces, procede de este objeto de usar las luces de la razón, por eso el nombre, ¿no? Y el conocimiento del ser humano para librar de la ignorancia a la humanidad, que en este momento no recuerdo el nombre, pero algún filósofo, algún escritor mencionaba que
la ignorancia, ignorar temas globales tan... Si un tema global bien es muy importante, ignorar ellos, pues es una gran arma, ¿no? Contra la humanidad, ¿no? Y es incluso un delito, ¿no? Grave, ¿no? Construir un mundo mejor, ¿no? Respecto de mi marco teórico, sin que suene demasiado color rosa. Defendiendo la igualdad social de las personas, ¿no? Lo que lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí no se entiende si ya habiendo un cambio político y social, que fue el comienzo del siglo de las luces, este capítulo en la historia, se siga sin incluir a las mujeres, ¿no? Como mujer se realizaban pues labores naturales, ¿no? Naturales entre comillas, claro, sin estudiar, sin votar, ni tomar decisiones familiares, ni tener la decisión de con quién se podían casar, ¿no? Entonces llega una persona muy importante, una mujer muy importante, Olympe de Gouges. Ella replica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a los derechos de la mujer y de la ciudadana, con ello reivindicando todos los derechos civiles para la mujer, ¿no? Junto a ella, Mary Wollstonecraft, junto con la vindicación de los derechos de la mujer también. Ella dice menciona que la diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, sino algo cultural. Por ello, este tema que se ha ido desglosando en esta investigación. Bueno, que es algo pues cultural, ¿no? Que se produce a través de la educación, ¿no? Abogando por la educación igualitaria, a lo cual también se está a favor, ¿no? Aquí es donde se comienza a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación, ¿no? Se hacen estas preguntas, ¿no? Ante esta primera ola, la respuesta fue pues una dura represión, encarceladas, no se permitía que se reunieran más de 5 mujeres en la calle, entre otras cuestiones, ¿no? Siguen llevando a desigualdades, pese a que pues ya habían como iniciado, ¿no? con este movimiento, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil francés, extendiéndose por toda Europa, exigía a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos. Esto fue después de que las empezaban a encarcelar y que no permitían que se juntaran más de 5 mujeres, ¿no? Después de esto, quisiera introducirme un poco al sufragismo. Este movimiento de acción social, este momento fundacional se sitúa en el 48, en 1848, perdón, con la declaración de los sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos y culmina 100 años después, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta reconoce el sufragismo femenino como derecho humano universal, ¿no? Lo cual fue pues bastante bueno, ¿no? Va influyendo al resto de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres después de luchar por sus derechos, lo intentan por los derechos de los esclavos. No las dejan participar en un congreso antiesclavista. Esto les da ese empuje a una toma de conciencia. Por ello, otro personaje muy importante, Lucretia Mott y Cady Stanton. Ellas están a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Ellas salen en este momento. Hacen hincapié el voto, ¿no? Teniendo la idea de que una vez votando, ellas son como las mujeres que comienzan con esta idea, ¿no? Más profunda, ¿no? Ellas piensan que
o tienen la esperanza que una vez votando podrían tener todos los derechos más fácil, ¿no? Otra frase muy emblemática es la que dice Olimpia, ¿no? Que dice que si las mujeres tienen la obligación de, si desde el punto de vista en ese momento de las autoridades hacían algo malo y eran encarceladas, ¿por qué si compartían esa obligación con los hombres? Pero ¿por qué no compartían otros derechos, no? ¿Por qué solamente las obligaciones, no? Bueno, estas dos últimas mujeres que se mencionan, al no ser escuchadas, comienzan con huelgas de hambre, sabotaje a políticos, entre otras acciones, ¿no? El voto se hace presente durante el periodo entre guerras, al final de la Primera Guerra Mundial. Obtienen el voto en Inglaterra en 1918. Inglaterra fue el primer país en obtener el voto para la mujer, siguiéndose de Estados Unidos. En el 1920, posterior Francia en 1945, Chile en 1934, Corea del Sur en 1944, Japón en el 46, México hasta el 53, ¿no? Algo de lo que no se podría estar muy orgulloso, pero bueno, hay otros lugares en los que todavía no se permite, ¿no? En esta etapa de la historia resalta el androcentrismo, donde no se ve a la mujer como sujeto, sino se identifica como el hombre espera de ella, ¿no? En una tercera etapa, las mujeres ya con más herramientas a su favor, se siguen con, con, el, con el tema de priorizando el ciudadano de otros a sus propios deseos, ¿no? Ay, ay. En esta etapa se crea la Organización Nacional para las Mujeres, sus siglas NOW, y ello se centra en temas de ámbito personal. Ahora bien, en la cuarta ola del feminismo se ha logrado crear una narrativa que cambió la percepción social en torno al movimiento, ¿no? Y actuó como, ¿cómo decirlo? Como un paraguas para agrupar a miles de mujeres bajo la misma consigna, que recoge los principales rasgos comunicativos del movimiento feminista, claro. Y también, pues ella analiza su influencia en la movilización que se produce pues en las manifestaciones, ¿no? Ofreciendo una visión acerca del futuro de la comunicación del feminismo. Esta, como se mencionaba en la introducción, tuvo inicios en los 2000, aunque el impulso no llegó hasta después, ¿no? Gracias pues a su herramienta principal, al mismo impacto en las redes sociales. Bueno, fue en este momento en el que se empezaron a iniciar campañas y movilizaciones virales, no solo en los países donde ya se tomaba pues más en cuenta, ¿no? Ya era más visible este movimiento, ¿no? Sino en todo el planeta, ¿no? Como en el hashtag He4She o había otro, ay, ay, el bueno, el He4She fue como uno de los más emblemáticos y estos contribuyeron a una extensión de una conciencia feminista pero global, ¿no? Como se acaba de mencionar, esto se globaliza gracias a Internet, ¿no? Siendo el internacionalismo pues la base que permitió al feminismo hacerse más visible, más. O sea, hoy en día ya todo
todo el mundo o la mayoría de las personas pues tienen redes sociales. Es imposible que algo cuando se hace viral no se vea, ¿no? El movimiento de comienzos de este siglo, el XXI, es un feminismo caracterizado por la participación de las jóvenes, con un objeto común, la visibilidad real de la mujer. O esto es lo que nos arroja la presente investigación. Como se mencionaba al principio, porque lo que no se nombra no se ve, pero existe, ¿no? El sexismo, entre otros términos, es uno más que no tiene justificación ni lugar. Esta cuarta ola, como ya lo mencionábamos anteriormente, como ya se mencionaba anteriormente, viene con particularidades propias del siglo XXI y por ende sus evoluciones. A partir de diversas manifestaciones se han sentado pues, bases reales y teóricas incluso de un nuevo periodo histórico gracias a la magnitud, ¿no? Con la que viene toda esta, con la fuerza con la que viene. Este nuevo impulso del feminismo tiene los ingredientes que definen perfectamente a esta cuarta ola. Y bueno, el gran elemento común que lo aglutina es la lucha contra las violencias, ¿no? La violencia sexual, no solo en el ámbito privado, sino en el público. El tránsito de la teoría a la acción y la lucha contra el acoso y el abuso interiorizado, silenciado claramente, ¿no? en la sociedad. La nueva ola es además un movimiento de masas gracias a las redes sociales, como se repitió anteriormente. Esta conforma pues un desplazamiento del discurso del sistema sexo-género, ¿no? Entendido como una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? A un sistema de género más allá de la lógica binaria, ¿no? Así, el feminismo se le suma, por ejemplo, grupos LGTB, que también sufren las consecuencias de un enemigo común, ¿no? El heteropatriarcado. Por otro lado, también se ha dado voz a las mujeres racializadas, que sufren una doble discriminación, como ya se tocaba en un inicio, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y que han señalado cuánto de sesgado hay en el feminismo tradicional, ¿no? Y bueno, de comentarios últimos, mencionar también que se ha acelerado la inclusión de los hombres en el movimiento y se ha abordado el problema de la masculinidad, ¿no? Y bueno, para terminar con esta presentación quisiera compartir una pequeña noticia que fue de hace un año, perdón, de 2020, sí, perdón, de hace un año. En este video podemos apreciar la la marcha que tuvo lugar el 8M, el 8 de marzo del año pasado, del 2020. Es entre el monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino. Según autoridades capitalinas, asistieron 80,000 personas. Ahí estuvieron nuestras compañeras reporteras Sara y Méndez. Desde las primeras horas de este domingo, cientos de mujeres comenzaron a reunirse en el Monumento a la Revolución. La marcha fue convocada a las 2 de la tarde. Al frente marcharon familiares de víctimas de feminicidios, seguidos de madres con hijas e hijos menores de 12 años de edad. Y bueno, como podemos apreciar, pues no solo van mujeres, no, sino van
pues niñas, ancianitas, personas de la tercera edad, inclusive hombres, ¿no? Solo que se divide en bloques esta manifestación para que haya pues cierta organización. Respecto de la iconoclasia que veíamos abajo de nuestro video,